Bueno, y fíjense en esta imagen, en concreto en el cáliz que van a ver. Es la primera misa del Papa León en la Capilla Sistina tras ser proclamado pontífice. Ese cáliz que ven está fabricado en nuestro país a principios del siglo XX, en los talleres Granda, sin duda, todo un honor para nuestro país y para sus fabricantes. Bueno, pues vamos a conocer todos los detalles porque tenemos con nosotros ya a Lucas Viar, que es el director del departamento de ese proyecto Granda. Lucas, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y también a Emilia González Martín del Río, doctora en Historia. Emilia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, todo un honor. Yo imagino que cómo se vivió ese momento, ¿no?, en el que estamos todos pendientes del Vaticano y vemos ese cáliz en la Capilla Sistina en esa primera misa. No sé cómo lo vivisteis. Pues con mucha ilusión, la verdad. Yo estaba trabajando con una pantalla al lado viendo la retransmisión en directo y de repente veo la elevación y digo, uy, tenía rasgos que me sonaban a la época inicial de talleres con Don Félix. Y bueno, Emilia conoce muy bien esa época, ¿no? Emilia, ¿cómo, después de reconocerlo y ver que es un cáliz español, qué tiene de particular? Porque sí que se aprecia esos matices, esa iconografía, ese simbolismo. ¿Qué es lo que encontramos? ¿Por qué es especial? Pues mira, como bien apuntaba Lucas, es un cáliz que es muy típico de esa época de los talleres Granda, ¿no? Granda, claro, justo en esos años, de los años 20, principios de los 30, bueno, pues fue una época muy boyante tanto para el país como en concreto para los talleres, y quizá es el momento en el que realizan obras de más calado, ¿no? De más importancia tanto iconográfica como artística. Entonces, quizá las cuestiones más destacables son tanto sus esmaltes, que son muy particulares, unas grisallas realizadas por Germán Gil Losilla, que fue un esmaltista de los talleres, como sus marfiles y sobre todo la carga iconográfica que poco a poco vamos desentrañando una vez que ya hemos identificado que efectivamente es de nuestros talleres. ¿Y cuáles son esos símbolos? ¿Vemos pelícano? ¿Qué significa todo eso en un cáliz? ¿Quieres...? Sí, bueno, yo creo que los 4 esmaltes que hay, que son la parte más figurativa, que rodean la copa, representan 4 escenas, digamos 4 episodios de apariciones del Señor a sus discípulos después de la resurrección, ¿no? Es decir, cuando se aparece en la orilla del lago Tiberíades y Pedro se arroja al agua, en el sepulcro a María Magdalena. Después se ve en el nudo, que se ve en la talla, digamos, unos polluelos de pelícano y luego los pelícanos. El pelícano es un símbolo medieval que representa el sacrificio del Señor por sus fieles, ¿no? Y luego en el pie, también en marfil, se ven alternados unos serafines y luego un pez, que el pez es un símbolo cristiano muy antiguo de Cristo por lo que es el nombre de Jesús, ¿no? Hay un detalle, o sea, toda la copa en sí, el significado iconográfico que tiene, en realidad está orientado precisamente a la función del cáliz, que esta era una cuestión muy particular de las obras diseñadas además por el fundador, por Félix Granda, ¿no? Una carga iconográfica tremenda y mucha profundidad. Entonces él normalmente establece un programa iconográfico bastante complejo, con paralelismos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y en este caso en concreto, además, la copa está rematada con un grabado, que claro, nosotros en la fotografía que conservamos solamente leemos parcialmente, pero que hace referencia a ese sacerdos Placuit Deo, que es una referencia precisamente a una antífona que se refiere a los obispos, y es que está todo el cáliz organizado en torno a una iconografía que hace referencia no solamente al orden sacerdotal, sino a los obispos, porque pensamos, y cada vez cercamos más la cuestión, que fue un cáliz que se realizó para Pío XI en 1929, precisamente el año en el que celebró y con motivo de su jubileo sacerdotal que se celebró. Oye, ¿cómo termina ese cáliz en Roma y precisamente en la Capilla Sistina en esa primera misa? ¿Sabéis cómo ha podido ocurrir? Bueno, cómo termina en Roma, pensamos que es esta cuestión. Regalo, ¿no? Ahora bien, cómo lo elige el Papa León XIV, la verdad es que no sabemos, probablemente por gusto personal, ¿no? Yo no sé si, bueno, sí sé que tenéis un montón de trabajos repartidos por muchos sitios y también por Roma que han sido claves, ¿no? También con la muerte de Francisco. Efectivamente, se vio no solamente en la muerte del Papa Francisco, pero también cuando falleció Juan Pablo II. Sí. En los funerales se utilizó una casulla de color rojo
que nosotros hemos sido capaces de trazarla el año 88, cuando se usó por primera vez por un papa, que la usó Juan Pablo II en la beatificación de los mártires de Vietnam, y es una casulla que también salió de nuestros talleres, ¿no? Y para nosotros cada vez que aparece es un gran orgullo, ¿no? O sea, porque es un diseño muy sencillo, muy limpio, y que ya se ha convertido un poco en la casulla tradicional de los funerales papales, ¿no? Algo que también se ha podido ver quizá con el de Francisco. Eso es, sí. Imagino que, claro, el trabajo en estos talleres es minucioso. ¿Desde cuándo llevamos hablando de esos talleres Granda? Bueno, los talleres los funda el padre Granda en el momento en el que se ordena sacerdote en 1891. Entonces estamos hablando de más de 130 años de historia ininterrumpida, digamos, al servicio de la Iglesia, poniendo nuestros talentos, nuestros oficios, nuestra inteligencia, nuestras manos, nuestros corazones al servicio de un bien mayor, ¿no? ¿Cuánto se puede tardar en fabricar un cáliz? Porque imagino que, claro, desde el principio hasta el último detalle, ese último remate, ese último esmalte, ¿no? Es un trabajo impresionante. Efectivamente, pues yo diría que un cáliz de unas características, digamos, similares a las que utilizó el Papa León XIV, que hoy en día pues, sería muy complicado y complejo de producir, pues se llevaría en torno a 6 meses de trabajo, probablemente por un equipo multidisciplinar de artesanos, esmaltadores, cinceladores, personas que hagan filigrana, joyeros. Entonces es una obra de taller al final, ¿no? ¿Y qué más objetos realizáis ahí en el taller? Pues nosotros trabajamos todo, es decir, la broma suele ser que menos el cura lo ponemos todo, ¿no? Porque trabajamos desde las cosas más pequeñas, un purificador, un mantel de altar, hasta cálices, orfebrerías, sagrarios, retablos, es decir, la gama es amplísima y los oficios son muy amplios. Y al final es un poco una respuesta a la vocación que tenía el padre Félix cuando fundó los talleres, ¿no? Dar un servicio completo y total, ¿no? Que toda la obra, todo el diseño del edificio y del lugar trabajase junto hacia un único objetivo. Vemos que hay un montón de obras, un montón de talleres. No sé si en España, además del vuestro, es algo muy extendido el tema de estos talleres para fabricar cosas tan maravillosas. Pues la verdad es que yo creo que no hay quizá un taller que tenga tantísimos oficios, y sobre todo además es que una característica muy peculiar de los talleres es que desde su comienzo nacen precisamente como una respuesta a la industrialización, ¿no? del arte, como con una voluntad de preservar los oficios artesanales tradicionales, y además no como una cuestión simplemente por preservarlos, sino porque es la mejor forma de realizar unas obras que son verdaderamente únicas. Entonces pienso que ni en su momento de creación había unos talleres de tal envergadura que se dedicasen sobre todo de manera artesanal, ni probablemente ahora los hay, no solo en España, sino quizá en el mundo. ¿Se trabaja siempre por encargo? Porque imagino que, claro, a lo mejor recibís peticiones de, bueno, necesitamos esto o lo otro. ¿O cómo se realiza esta venta después de la labor que tenéis? Pues la verdad es que la mayor parte del trabajo que realizamos es siempre por encargo. Sí que es verdad que tenemos algunas piezas más habituales, más frecuentes, digamos, piezas pequeñas que pueden ser más fáciles de encargar, pero el 99% de las piezas que realizamos es por encargo. Al final, el valor añadido que aporta un taller con el acervo de artesanos que tenemos es esa capacidad para hacer que cada pieza sea distinta, y como cada pieza se hace nueva cada vez, pues es muy fácil ajustar cada pieza a las necesidades concretas pues, de ese proyecto o de ese cliente, ¿no? Es decir, y hay mucha gente que realmente se dedica a esto. Es algo que pasa de padres a hijos, porque muchas veces estos oficios sí que son más tradiciones, ¿no? Entonces no sé cómo está la situación en este campo ahora mismo. Bueno, pues hay un poco mezcla de todo. De hecho, sí que es verdad que antiguamente en los talleres había verdaderas sagas familiares. Todavía hemos tenido hasta hace muy poquito que se jubilaron personas que habían estado trabajando ellos, sus padres, sus abuelos en los talleres dentro de distintos oficios. Hoy en día es más amplio, hay escuelas de formación, pero es un problema muy grave que tenemos en general en España, que es la pérdida de artesanos que sean capaces y de artistas que sean capaces de desarrollar estos oficios, con lo cual esto es también una llamada a todo el que se quiera dedicar a ello. Pero ¿por qué ocurre eso, Emilia? ¿Falta formación o falta oportunidad o es desconocimiento? Ambas. Falta por una parte formación, porque bueno, es algo que se ha ido perdiendo en España, así que hay
iniciativas, tanto en la formación profesional como en escuelas particulares, pero la verdad es que no hay una formación, no se ha apostado, pienso en España, verdaderamente por los oficios. Y por otra parte, hay otra cuestión, que es que cada vez se utilizan menos y cada vez resulta más costoso acceder a ello, y además pensemos que hoy la platería, los esmaltes, son cosas que están casi relegadas al culto divino, pero que antiguamente, y no hace tanto, hace 50, 60, 70 años todavía lo teníamos en nuestros hogares, en forma de juegos de café de plata, platerías, cuberterías, etcétera. Entonces, al perderse también esa parte, se va perdiendo la necesidad de los oficios, pero nos vamos a encontrar con un problema muy serio de aquí a unos años si no le ponemos remedio. Bueno, pues el llamamiento está hecho, a ver si a alguien que nos escucha le apetece dedicarse a ello y aprenderlo, porque sin duda es un oficio muy bonito. Emilia, Lucas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena, porque claro, ver ese cáliz allí, tantos objetos, y que haya sido uno de los primeros objetos que ha utilizado el Papa León, pues es todo un orgullo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Señores, en unos minutitos abrimos nuestra mesa de tertulia.